Magno, Maldonado, Mamani, Mamani presente. Méndez, Méndez presente, doctora. Mesa, gracias. Mesa presente. Montes, de Oca, Montes de Oca presente. Montoya, Montoya presente, doctora. Núñez, Núñez presente. Villahue, Pandal, Presente, doctora. ¿por qué es usted? ¿Doctora? ¿Pandal? Sí, Pandal. Tiene su apellido, ya, gracias. Pando, Peña, Peña presente, doctora. Porras, Porras presente. Portela, gracias. Portela presente. Ramírez, Ramírez presente, doctora. Ramírez Eduardo, Ramírez Eduardo presente. Ramos, Ramos presente. Reina, Reina presente. Rojas, Presente, doctora. Rumay, Romay presente, doctora. Sánchez, Sánchez presente. Sandoval, Sandoval presente. Sastre, Sastre presente. Segura, Segura presente, doctora. Solís, Solís presente, doctora. Soto, Soto presente, doctora. Tapia, Tello, Tito, Torres, presente, doctora. Torres, Torres Torres, Sánchez presente, doctor. ¿Torres qué? Torres Sánchez. Muy bien. Trejo, Trejo presente, doctora. Tupayachi, pongan su figurita, no pongan figuritas, ¿sabes? Pongan su foto. Tupayachi, Ureta, Presente, Tupayachi. Ureta, Está presente, doctora. ¿sí? Sí, está en la lista, pero su micrófono está malogrado, me lo comunicó. Muy bien. Valle, Valle presente. Valls, Presente, doctora. Vargas, Etel, Presente, doctora. Vargas. Vargas, Ana, Presente, doctora. Vargas. Morenay, Presente, doctora. Melita, Presente, doctora. Villacorta, Presente, doctora. Yauli, Presente, doctora. Zabaleta, Zabaleta presente, doctora. Ceballos. Presente. Muy bien. Había un señor que me dijo que estaba presente, no me acuerdo su nombre. Doctora Galván, disculpe. Tiene que estar presente, Galván, ¿ya? Nadie más, ¿no? Muy bien, vamos a proceder a grabar. Les quiero mencionar que han aumentado 9 personas más. Por eso quería conocerlos. Doctora, Dígame. una petición. Mi compañera Alba está queriendo ingresar a la sala del A Zoom. toditos ingresados, señorita. ¿Hasta cuándo Me está pasando están la comunicando lista? que está esperando desde las 10:40. Pero yo estoy ingresando a toditos. Son 10:40 y ya van a ser las 11 de la mañana. ¿No? Y estoy a toditos ingresados, señorita. A toditos. Ah, bueno, que es lo que me estaban comunicando, doctora. Pero no está. Alba, ¿qué me diga que apellida? ¿Cómo se apellida la señorita? Maldonado. Bueno, no está acá en lista porque las estoy ampliando. No está, señorita. Ok, gracias, doctora. Ya, por favor, no está, porque ahora, ¿qué pasó? Vamos a proceder. Bueno, por ver la señorita se borró toda la lista, creo, no. Ah, no, vamos a grabar, muy bien. Me da mucha pena la señorita Maldonado.
que, pues si está, bueno, le pondremos tardanza por esta vez, ¿ya? Voy a ver quién es Anita, pero no hay nadie. Qué pena que la última vez vamos a ponerle tardanza. Voy a ver si entra en cualquier momento la voy a entrar. Muy bien, muchas gracias. A ver, la clase del día de hoy, ¿cuál es, señores? Epidemiología descriptiva. ¿Y de qué se trata? Si hacemos una clase invertida, ¿de qué sería? La descripción de la metodología epidemiológica y las bases. La única que he leído es usted. Nadie más. ¿Qué pasó, jóvenes? Muy bien. Cuando hablamos de... Doctora, disculpe, ¿podría grabar la clase antes No puedo de...? grabarla, señorita. No. Ya la clase la tienen ya ustedes grabada, ya la tienen ya colocada en su aula virtual. ¿Ya? Entonces ya la tienen. Tienen que leerla antes. Y está la clase ahí. Bueno, ya misión salir de la clase. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de todo lo que ustedes por vocación están en este momento acá. A ver, ¿qué me pueden decir alguien de ustedes voluntariamente que me digan cuáles son, qué significan las dos figuras que están ahí? Porque todo lo que ustedes escriben, todo yo apunto. A ver, ¿qué significa esto, señores? ¿Le están brindando ventilación? Ventilación. Muy bien. A ver, ventilación. ¿Y esto qué es? Hizo atención a recién nacidos. ¿Y cuál es Perfecto, muy bien, gracias, Lindsay. Ah, ¿y qué es eso? ¿Cuál es un paciente enfermo? Los dos están enfermos, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Doctora, en el segundo caso de la atención de parto, no vendría a ser una persona enferma, porque es un proceso fisiológico. ¿Jacqueline? Sí. Muy bien, Jacqueline, ¿qué es? Es una atención de parto y no es una enfermedad. Jacqueline Guapaya, ¿no? Sí. Lo escribo yo, todo. Vamos a poner eso. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Jacqueline si la señora está sufriendo, está llorando, se desangra? ¿Por qué? ¿Es enfermedad o es salud? Bueno, es como el parto es considerado como un proceso fisiológico que, Aunque bueno, la una mujer señora puede se experimentar. desangre, le pongan la episotomía. Es algo controversial, pero está categorizado como algo fisiológico. Muy bien, Jacqueline. ¿Qué más? Gracias, estás apuntada, Jacqueline. Y también para el sábado para que expongas. Gracias. Está todo apuntado. ¿Quién más quiere comentar algo? Doctora, disculpe, ¿va a poder grabar la clase? Yo creo que hay diferencia en una Diego. paciente que Diego, a ver. el paciente que está arriba puede tener una enfermedad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, y pues por eso la está atendiendo con ventilación. En cambio, la mujer que está teniendo el parto es más que nada una atención ante las dificultades que puede tener ese proceso, pero es para apoyarla en, como decía Jacqueline, también el proceso fisiológico que es. Entonces, ¿quién está sano? ¿El de arriba o el de abajo? Diego. Sano está la de abajo porque Los la dos. buena reproducción es indicación de que hay buena salud en el caso de la mujer. Muy bien, muy bien. ¿Quién más levantó su manito por ahí? Doctora Elvis. Núñez, sí, Elvis Núñez.
En el segundo caso, si bien no es una enfermedad, pero de todas maneras es necesario su atención en un centro porque es básico para asegurar el bienestar tanto de la madre y del recién nacido. En cambio, en la primera imagen sí es por una enfermedad y bueno, sobre todo por una complicación que se está observando ahí. Muy bien, Luis, también te has apuntado para tu exposición también. Entonces, abajo la persona está sana, el bebito está sano. Y arriba el señor está postrado en su lecho de dolor. ¿Sí? Muy bien. Disculpe. También se podría Disley Herrera, decir a de ver. los factores de riesgo que pudiera presentar la mujer que está dando a luz, como, o sea, como es una imagen no podemos decir, pero podría también ser que esta mujer puede ser anémica o puede generar o puede tener diabetes. Y bueno, creo que también son medidas importantes que tienes que tener al momento de presenciar el parto. Muy bien. Miren cómo van de un poquito, ya le han dado, ya está anémica la señora y todo lo demás. Los felicito. Muchas gracias por su intervención. Ya está también apuntada para tu próxima exposición. Como sabemos, ustedes dicen, ¿qué salud? A ver, ¿quién me puede el concepto de salud? Alguien que levantó su manito. Gracias, Sisley. Alguien que levantó su manito. Por si Doctora, acaso, dígame, por si acaso recién entran sus compañeros, miren qué hora es y recién están entrando, pero ya como ya pasé lista, no hay problema. sí, podría definirse como salud el estado de bienestar tanto físico como social y mental. ¿Y espiritual? Creo que el espiritual también podría estar dentro de lo mental. ¿Sí? A ver, otra participante. ¿Quién más? Disculpe, doctora. Que según Julio. la OMS, Julio. el estado de salud se define como el completo estado de bienestar físico, emocional y social que tiene una persona para que sea capaz de sobrevivir en su entorno. Gracias, Diego. Y Julio te levantó la manita. A ver, Julio, Ah, estaba. sí, no, quería preguntarle si podía grabar la clase. No sé si se puede. La clase ya la tienen, señores, la clase la tiene aula virtual. Entonces, otra persona que salud. Sí, doctora, más que la ausencia de la enfermedad sería que implica una condición óptima en la que en la que la persona puede interactuar y desarrollarse en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Tanto social, el trabajo, sus relaciones sociales y también en situaciones emocionales, como lo dijeron. Claro. Muchas gracias, Merly Ramos. Entonces, salud, siempre han dicho que salud no es simplemente ausencia de enfermedad, ¿no? A veces cuando tenemos nosotros alguna preocupación, no estamos enfermos, pero nos estamos preocupados porque hemos salido jalados en epidemiología. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Papá va a decir, ¿no? Están preocupados. Esa responsabilidad que tiene de no haber cumplido, uno se siente mal a pesar que estoy físicamente y fisiológicamente bien, ¿no? Salud, dice la OMS, como dijo en el año 1946, es el completo bienestar físico, psíquico, social y no solo ausencia de la enfermedad, ¿no? A veces el papá, la mamá están sanos, pero tienen un problema, o el profesor tiene un problema, usted es un problema, se pelearon con el enamorado, se pelearon con la enamorada, discutieron con la mamá, Marijijita, tomen su desayuno, no quiero estar, me voy. ¿Se sienten mal o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, Sí, doctora. claro. Te sientes mal, que viene tu hermanito y que te diga, hermanita, ¿qué me has dado? No molestas. ¿Te sientes mal o no? Que el compañero le diga, mira, la clase, ¿por qué no la has grabado? No, la doctora no quiere grabar, voy a, ¿qué hago? Entonces, dicen que también no solamente la ausencia de enfermedad, sino todo este completo físico, psíquico, social y bienestar que uno tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de en sí de lo que es salud, me puedo pasar todo el día hablando de salud, porque salud ya la hablan desde el año 1948, ¿no? En el Día Mundial de la Salud. ¿Cuándo es el Día Mundial de la Salud? Señores, señoritas, 7 de abril, doctora. el 7 de abril. El- ¿Y por qué se celebra el Día Mundial de la Salud? ¿Por qué el 7 de abril? El 7 de abril porque ese día fue donde se conforma la OMS.
aunque se conforma en el año 1948 y comienza a decir que es el 7 de abril de 1950, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de la OMS, habla que es del 7 de abril de 1950, pues uno dice que hay que luchar por la salud y vamos a tener un día de concientización, ¿no? de poder sensibilizarnos a lo que es salud. Entonces, salud se entiende como un resultado que es un equilibrio, ¿no? Entre lo bueno, lo malo, entre el yin y el yang. Entonces, todo tiene que estar equilibrado para que ustedes puedan estar completamente bien, ¿no? En todo lo que sea la parte social, en la parte espiritual, en la parte fisiológica, en todo. Por ejemplo, en 1978, Weinstein dice que salud se completó capacidades biopsicosociales, ¿no? Que tiene el individuo. Cuando tú haces tus capacidades, desarrollas bien, haces tu procedimiento bien, entonces dices que tengo una mejor calidad de vida y te sientes bien. Pero en 1984, la OMS también dice que la salud es la capacidad de realizar su propio potencial personal y responder de una forma positiva a los problemas del ambiente. La persona tiene que estar siempre en forma positiva, no puede ser en forma negativa. No siempre piensen en bueno, siempre piensen en que sí lo vamos a hacer. Y la salud no es una responsabilidad del Ministerio de Salud. La responsabilidad de la salud es compartida. No solamente lo ve salud, lo ve el Ministerio de Educación, la parte de agronomía, de todos, del ambiente, porque salud es una responsabilidad multisectorial. Yo, ¿cómo hablar de salud si en educación no les enseñan a los niños a lavarse las manos? ¿Cómo voy a hablar de salud si realmente estamos contaminando el ambiente? Entonces, es una responsabilidad de todos. Entonces, salud, pues, la salud podemos definirla de distintas formas de acuerdo a lo más conveniente, ¿no? Incluso dicen que salud es el completo bienestar físico, psicológico, social, espiritual entre el hombre y su entorno. Ese es algo que está escrito por mi persona que yo le he puesto en Decopl. Porque realmente cuando hablamos de la parte física tenemos que sentirnos bien, psicológica, no estamos afectados de algo, la parte social, compartiendo con tus compañeros, la parte espiritual, porque siempre hay que creer en algo, ¿no? Y estar bien con el propio hombre y también con todo su entorno. Entonces, cuando hablamos de salud, me puedo pasar todo el día, todo un semestre hablando de salud, que salud, pues comenzamos a hablar de esos problemas sanitarios que sucedieron hace muchos años atrás y que todo el mundo quería decir qué hacemos para mejorar la salud. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la historia? Hemos hablado desde 1000 años antes de Cristo, ¿no? A través de las escrituras, figuras y otros más, en los cuales se ha habido siempre demostrando que tenemos enfermedades que son problemas que al final con el tiempo y hemos visto que son problemas que agravan la situación de salud de toda una comunidad. Y es así que en el año 1902 se crea la Oficina Sanitaria Panamericana de Salud. Y en el 24 recién se hace la promulgación del Código Sanitario. Y no por decir más, que en el año 1967 decía que la meta era que todos tengan salud en todo el mundo. Y para el 38 decían que vamos a alcanzar la salud para todos siempre y cuando tengamos como estrategia la atención primaria de salud. Si tenemos una atención primaria en nuestro nivel de nuestra comunidad, vamos a tener un compromiso en nuestras sociedades para que puedan restablecerse una salud pública, ¿no? Tener una salud de toda nuestra comunidad a quien nos debemos. Es así, a través de estas incidencias, estas enfermedades, miren, desde cuándo nos hemos remontado, para al final decir que la responsabilidad es de todos y que tenemos que mejorar nuestra salud pública. Para ello, en el año 1978, hace 47 años, se da la primera conferencia mundial en un sitio que se llama Alma-Ata, de Kazajistán, en los cuales declaran, no en esa época, en 78, ustedes ni siquiera habían nacido, pero ya se decía que el lema que pedía la OMS, la OPC, el UNICEF, es que era salud para todos en el año 2000. Han pasado 2000, ¿qué año estamos? 2025. Hemos llegado a salud para todos. ¿Qué dice Stephanie? Stephanie Ramírez, ¿qué dice? ¿Tenemos salud para todos? Sí. Gran parte sí, porque antes no teníamos.
sea, queríamos atender, pero teníamos que ir a un establecimiento de salud cualquiera y teníamos que pagar, ¿no? Excepto los que tenían pues un seguro. Pero ahora, gracias, con el SIS no alcanzamos un 100%, pues sí alcanzamos que la mayoría de nuestra población tenga una salud digna, ¿no? Entonces, en Astana, en el 2018, pues volvieron a encontrarse todas estas organizaciones mundiales para hablar sobre salud y comenzaban a reforzar lo que es la atención primaria de salud, especialmente, ¿no? En esta declaración que se tenía que cumplirse desde el año 1978, que esta es pregunta de examen del ENAN. Le pregunta cuándo se dio la declaración de Alma Ata, acuérdense, en el año 1978. Entonces, con todo ello, podemos mencionar que el concepto de salud dada por Alma Ata se reafirma más que todo en que tenemos que tener siempre un completo bienestar físico, social y mental, y no solamente ausencia de enfermedad. Y dadas que hablamos de la atención primaria de salud, pues tenemos que llegar no solamente a la persona que va a atenderse al centro de salud, sino que nosotros hemos de salir a nuestra comunidad a ver la familia, ¿no? En cada una de sus etapas de desarrollo, cómo está ese niño, ese adolescente, ese adulto mayor, ¿no? Eso es lo que se quiere cuando queremos salud para todos. En el año 2018, pues en esta conferencia vuelvo a mencionar que todos los gobiernos, organizaciones mundiales comenzaron a reforzar que teníamos que llegar a la salud siempre con unas partes interesadas de que nuestra salud sea dada también con los objetivos del desarrollo sostenible. No solamente ver la salud en sí, también ver el desarrollo sostenible que tenemos que tener para nuestras futuras generaciones, especialmente en la no contaminación del agua, ¿no? La pesca excesiva, la tala de árboles, el efecto invernadero y todo lo demás que lo vamos a ver también en estas clases. Entonces, cuando hablamos de salud, dice salud en el último concepto que brinda ese, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. A veces uno está con otros problemas y realmente uno se siente incapacitado para poder estudiar, para poder trabajar o para poder desarrollarse. Y así es que existe siempre un equilibrio entre la población y todo lo que rodea, y especialmente cuando uno satisface sus necesidades, pueda trabajar, puede estudiar, esa dinámica se dice que uno está en salud. Pero hay muchos factores para lo que es la salud. Hay que los factores biológicos, la parte, ¿no? De protozoarios, hongos, riquezas que también puede afectarnos, la parte viral, los factores sociales. Hoy en día, pues que va a haber una guerra que ya está afectando Rusia, creo que Croacia, que Estados Unidos, no miren la parte ya social que nos estamos yendo. Si acá mismo, que matan, que salen, que nos asaltan, que ya no puede estar ni en la puerta en su casa, uno está pues hasta los factores psíquicos, ¿no? Nos altera, da miedo, ¿no? Prefieren estar en su casa escuchando su clase y sin decir los factores ambientales que hablamos de la contaminación, del mercurio, del plomo, de la contaminación auditiva, que también no tocan las bocinas. Ustedes van a una fiesta y lo primero que hacen es poner el volumen lo máximo, ¿no? Entonces, todo ello hay que mejorarlo y controlarlo. Pero cuando hablamos de salud, señores, nos hablamos desde muchas épocas atrás. Hemos visto acá en nuestro propio Perú, en las trepanaciones en las cuales hemos visto, ¿no? Y también otros que hablan sobre nuestra cultura, hablan sobre la parte egipcia, ¿no? Sobre las construcciones, y otros, como los pergaminos que se ha tenido y que realmente gracias a ellos podemos ver qué pasó pues en esa sociedad, ¿no? Que tuvieron fracturas, tuvieron tumores, ¿no? Hubo polio o no. Entonces así nos remontamos cuando decimos, a ver, enfermedad. Cuando dice, ¿qué es la enfermedad? Pues enfermedad viene a ser lo opuesto a la salud. ¿Qué dicen, por favor? A ver, Julio, ¿qué nos puede decir que es enfermedad? Julio.
Es la condición distinta a la normal fisiológica en el cuerpo humano. Muy bien. A ver, otra persona más que quiera participar. ¿Qué es enfermedad? María Fernanda, a ver. Es la alteración del estado normal del organismo, que afectaría tanto a la parte del funcionamiento y también a otras estructuras, ¿no? Que podría manifestarse por medio de síntomas y signos. Muy bien, gracias, María Fernanda. Hay otra persona que levantó su manito, a ver. Sí, doctora. Enfermedad también se Andrea. podría, sí, también se podría, aparte, bueno, es que es una alteración de la salud, ¿no? O sea, del estado físico. También puede ser del estado espiritual, también el estado moral de cada persona. Gracias, Andrea. Entonces, se puede decir que no solamente el concepto de enfermedad también engloba varias multicausales, ¿no? No solamente la ausencia de síntomas de dolor, de molestias, sino también cuando hay una alteración en la parte psíquica, fisiológica, biológica, y entre todo lo que afecta a nuestro entorno, en los cuales yo no puedo desarrollar una función, mi tarea, escuchar la clase, ir a trabajar, atender algo, pues eso vendría a ser lo que es enfermedad. Entonces, hablamos de enfermedad cuando nos remontamos a cualquier deterioro de la salud. Y para ello tenemos que ver que hay también múltiples conceptos en los cuales pues queremos explicar estos fenómenos que suceden, pero prácticamente esos estímulos negativos hacen que el órgano, la parte fisiológica, la parte anátoma, patológica, la parte social, psicológica esté en parte negativa, no vamos a desarrollar nuestras tareas habituales, ¿no? Entonces, cuando hay un deterioro de todo ello, decimos que es enfermedad. La OMS define la enfermedad como, lo dice, una alteración del estado fisiológico, ¿no? En los cuales vamos a mostrar nosotros signos y síntomas, en los cuales puede ser más o menos predecible. Por ejemplo, si una persona dice, estoy con dolor, me duele el abdomen, ¿qué me pueden decir con ello? Estamos viendo signos, síntomas que estamos viendo. La señora nos dice, estoy con un dolor. Entonces, ustedes como van a entrar a semiología, muy distinto que yo le di a la señora qué parte le duele. A lo mejor la señora va a decir, tengo un dolor muy fuerte en la fosa ilíaca derecha. Ya no puedo más, tuve un dolor que empezó acá en mi ombligo y se irradió a la fosa ilíaca derecha. ¿De qué está ahí hablando esa señora? Estamos viendo solamente, muy bien, estamos hablando solamente lo que nos dice la señora, esos síntomas que nos dice la señora. ¿De qué hablamos? Alguien dijo muy bien. ¿De De qué? apendicitis. Apendicitis. Bien, Apendicitis. así es, ¿no? Entonces yo si ya le hago la maniobra de Apurne y entre otros signos de rebote, digo, efectivamente es una apendicitis. Entonces, por eso se habla de ello, de enfermedad. A veces son no a menos predecibles. A veces en emergencia dice, mi niño está mal, tiene fiebre, no, entonces no venga. Pero el niño puede tener otra causa que le esté ocasionando malestar, molestia o esté caído, no solamente por tener fiebre, no va a ir, no se le puede atender. Entonces, cuando hablamos de este modelo biomédico, hablamos pues, de una patología que está dada por la parte etiopatogénica que está afectando a la persona y de la parte semiológica, ¿no? La parte clínica médica, en los cuales nosotros nos valemos de lo que es pues, los signos, los síntomas y sí, en los cuales vamos a darle un tratamiento, vamos a ver qué se está enfocando, cuál es la parte presuntiva de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico sabemos que hay enfermedades agudas y crónicas, como hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Yo pregunto a mis queridos alumnos que están muy bien, ¿qué enfermedades agudas me pueden decir? ¿Una enfermedad aguda cuál sería? La rabia. Claro, me muere un perro con rabia, es una enfermedad aguda. Muy bien, María Fernanda. Falla renal.
Julio, La falla renal aguda. ¿cómo? Falla renal aguda. Falla renal aguda, porque tuve una falla renal aguda, habré tenido antes un problema de una enfermedad crónica. Eso sí es una enfermedad crónica, consecuencia de algo, ¿no? Pues es aguda, pero es a consecuencia de enfermedad crónica que había tenido. Una enfermedad aguda, por ejemplo, podría ser un envenenamiento, ¿no? La persona está bien, comió algo y se envenenó, ¿o no? Una enfermedad crónica está, pues, a consecuencia, como se ha dicho su compañero, una falla renal aguda, ¿a consecuencia de qué? Pues una diabetes, un cáncer, una nefropatía, pues ya es una enfermedad crónica. Y desde el punto de vista etiopatogénica, ¿qué enfermedades infecciosas y no infecciosas tenemos? A ver, díganme. La gripe influenza. La gripe es una enfermedad infecciosa, y las no infecciosas, Diabetes, por ejemplo. una diabetes. Muy bien, gracias, Elvis. Entonces, acá tiene enfermedades infecciosas que pueden ser agudas, un momento rápido, ¿no? Tétanos, difteria, rabia. Y una enfermedad crónica, tenemos la tuberculosis que hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto tiempo está para la lepra? No infecciosas, accidentes, envenenamiento. Estamos bien, nos caemos para atrás, fractura en la pierna, ¿no? Es una enfermedad no infecciosa y aguda. Y enfermedad no infecciosa crónica, tenemos enfermedades coronarias, diabetes, gota, entre otros. Miren, ya vamos entrando a una clasificación de enfermedades. Entonces, con todo ello, con este conocimiento que ha tenido el hombre, viendo cómo el amor y mortalidad, miren, hace años, cómo estudiaban los estudiantes de anatomía, la medicina, ¿no? Cogían el cadáver y ahí los estudiantes ahí con el cuerpo ahí, estudiaban que aquí había fallecido el hombre. Entonces, todos estos cambios que se han presentado entre todos estos años han indicado más que todo de qué enfermedades agudas, infecciosas, crónicas o no infecciosas fallecen las personas, ¿no? Con todo ello nos remontamos a lo que es, pues, lo que es la prehistoria, ¿no? Donde hemos visto que se han mencionado enfermedades que realmente, dados a los papiros, hemos podido ver que habían deformidades, ¿no? Había lepra, habían tifus, habían otras que realmente han causado y se han visto durante mucho tiempo en la historia, como en el siglo V antes de Cristo, y Hipócrates hablaba de las lisis, de los miasmas, ¿no? De esas enfermedades que ya hablábamos ahora, que se contagia por el aire, pero ya hablaba. Aparte de sus libros, también comenzó a hablar sobre los términos de endemia, epidemia, las heridas, la epilepsia, que eran después, se puede decir, emperadores presentaban epilepsia, ¿no? Y por qué no decirlos, también en la antigüedad mucho se hablaba de la lepra, ¿no? Que era una enfermedad que realmente atrajo una gran incidencia de personas y que vivían en una zona, pues, en zonas fuera de la ciudad, en los cuales se han afectado no solamente por su enfermedad, sino en la parte psíquica y social. Entonces, en la Edad Media, pues ahí tienen lo que estamos hablando, el concepto, pues, de la enfermedad. Tenía la peste porque Dios te castigaba y como castigo te mandaban, pues, la peste, otras enfermedades, entre otros. En la historia, les vuelvo a remontar, hemos tenido enfermedades como la sarampión, viruela, la peste, la lepra, que han causado miles y millones de pérdidas de seres humanos. Por eso es que una de ellas, ya la conocen, que fue la viruela, se convirtió, pues, en algo muy grande, que más mataron, no en batalla, sino por enfermedad, arraigó por gran cantidad de población, así como en el siglo XVI, ¿no? Ya dejamos estas enfermedades para ver un modo en la parte, y entramos un poquito en la parte industrial, en que realmente había un problema grande en lo que es la parte moral, la parte espiritual, había un poco de libertinaje, decían que eran los brujos, que eran los que ocasionaban las enfermedades, y aparece, pues, una enfermedad que realmente fue impactada en gran parte de la población masculina y femenina, como es la sífilis, ¿no? Que se contagiaban por estos baños públicos y morían porque prácticamente se trataban de curar con mercurio, y por esa intoxicación moría la persona. Acuérdense que hasta ahora
Ya les vuelvo a repetir, miren, ¿desde qué época vino el COVID? No se saluden con los besos, saluden con la mano, puñito, codito, y volvemos de nuevo a saludarnos con los besos. En el siglo XIX ya entramos a una parte de maquinismo, una parte romántica. Pues se les es muy bonito leer la historia, leer libros, porque como en los libros te van descubriendo partes muy importantes de la medicina. No sé si ustedes habrán leído La Dama de las Camelias, en los cuales habla y describe a la fases de una mujer típica que tiene tuberculosis, ¿no? Armando realmente se enamora de Margarita Gutiérrez, una mujer muy bella para ese tiempo, ¿no? Que tenía la piel blanca, casi con el color de un mármol, tez perdón, parte física muy delgada, nariz respingada, pestañas muy largas. Está describiendo a la típica persona que es una tuberculosa, ¿no? Y cómo se puede ser autor, Alejandro Dumas, ¿no? En su novela escrita de las Carmelas, que no tienen que ver nada, ¿no? Pero relaciona la parte semiológica, ¿no? De una persona tuberculosa que Armando quería casarse con ella, pero sus padres no le impedían y ella no quería casarse porque ella se da cuenta que cuando tiene una expectoración, cuando tose tiene una expectoración enoptoica que al final termina pues en una hemoptisis y la famosa Margarita Gutiérrez muere de tuberculosis. Pero miren cómo ya en las novelas de esa época, por el libertinaje que había, por la presencia de gran incidencia de tuberculosis, que tanto los autores comenzaban a escribir y describir a las fases de una paciente tuberculosa. Entonces es muy importante leer porque vamos remontándose a lo que nos dicen los libros. Inclusive es una novela, pero el autor, si no me equivoco, creo que es Alejandro Dumas, comienza a describir esas fases que se presentaban en aquellas personas que eran tuberculosas. Y es así que con el tiempo, ¿no? Y esta revolución que se aparece, pues aparece una persona muy importante que es conocida posteriormente como el padre de la patología moderna, Rudolf Wilhelm, ¿no? Uno que comienza a hablar sobre lo que es importante, la medicina social, ¿no? La medicina social, esas condiciones de la parte de salud pública que habla mucho también de la parte preventiva, que lo hizo inclusive Edwin Chadwick, ¿no? Y comenzaron a remontar enfermedades infecciosas tales como el escorbuto, la pelara, el raquitismo, la tuberculosis, que era muy importante pues presentarse en esas épocas. En el siglo XX, ya estamos en el siglo XX, pues por todos los grandes estudios, la transformación, ya la gente ya no moría tanto por enfermedades infecciosas porque aparecen las vacunas. Y gracias a las vacunas, pues tenemos esa parte que cortamos la cadena de transmisión y ya no tenemos tantas enfermedades infecciosas como la varicela, la rubiola, la parotiditis, entre otras, sino que aparece otra enfermedad que hasta hoy ya la tenemos, que es el cáncer, ¿no? Cáncer que tratamos de prevenir con vacunas, tratamos de que la gente no fume, tratamos de que mejore su estilo de vida, pero aún la gente sigue padeciendo de cáncer. Y en el siglo XXI, pues aparte que también en el siglo XX aparece pues el SIDA, pues hoy en día tenemos pues la violencia, el estrés. Hay muchas personas, ¿no? Residentes que mandan sus cartas que no pueden seguir estudiando por el estrés que tienen, por la presión que tienen en el estudio. Y no solamente es eso, sino hay personas que en el trabajo, por tanto estrés en el trabajo, que la persona no puede rendir. Aparte de la violencia, los suicidios, los accidentes, ¿no? Y hoy en día, pues, justo acabo de escuchar en la noticia en la mañana, un joven acá en San Isidro la mata a la señora, la dispara en la cabeza y él va y por Javier Prado se mete un balazo. ¿Cómo estamos en la parte no psicológica? Y luego que todos estuvimos en un confinamiento, estuvimos encerrados, que nunca se van a olvidar. Ya cuando tengan sus nietos van a decir, me acuerdo de una pandemia que hubo en el siglo XXI, donde estábamos, y apareció pues el famoso coronavirus que al final se queda con nosotros y la viruela del mono que felizmente se ha podido frenar.
Entonces, cuando hablamos de salud y enfermedad, hablamos de dos pilares muy fuertes que están rodeados en sí sobre conceptos biológicos, ¿no? La parte social y la parte ecológica. Y ahí aparece por qué aparecen enfermedades, por qué hay una incidencia, una prevalencia. Dijimos que la prevalencia es la suma de casos nuevos y antiguos de una enfermedad. Y cuando hablamos de incidencia, señores, son casos nuevos que se presentan en una población, ¿no? Y cuando vemos cómo podemos ver la frecuencia de esta enfermedad, hablamos de riesgo. Miren los términos que estoy empleando, ¿eh? Riesgo, especialmente esas personas susceptibles que pueden tener el riesgo de tener una enfermedad. Yo les pregunto, ¿ustedes están en riesgo, alumnos, o no? ¿Riesgo de enfermedad? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver que en el análisis situacional de salud, creo que el 95% de ustedes no están vacunados. Algo así, simplemente no están vacunados. Entonces, aparte hablamos de nuestras vacunas, pero hablamos de aparte del riesgo social y el riesgo entre otros, ¿no? Entonces, somos muy susceptibles y tenemos que tener que tener mucho cuidado. Cuando corto es, por ejemplo, Jeremy Mesa Jurado, creo que estuvo, no, salió y entonces vuelven a entrar y eso de me corta lo que yo estoy hablando. Por eso ya no quiero incorporar a nadie más porque yo sé que salen, voy a entrar, pero me corta la ileación. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de personas que están expuestas a una enfermedad y si están expuestas, pues vamos a ver la incidencia. Acuérdense que la incidencia mide la velocidad con la que se produce una enfermedad. Si hemos visto una alta incidencia de qué? De, como sus compañeros nos han hablado muy bien. Me dicen, ha habido una alta incidencia de aquí, de fiebre amarilla. Y Anemi nos dijo, ¿no? Miren lo que está pasando. Inclusive Nisnay nos dijo, ¿no? Díaz nos dijo, miren el dengue, estamos en casos de una alta incidencia, pero lo que nos habló también puede ser no tanto incidencia, sino de prevalencia, porque se suman los casos nuevos y antiguos que hemos tenido de dengue. Y cuando, acuérdense, cuando medimos un brote, siempre hablamos de que tenemos que calcular la tasa de ataque. Cuando yo quiero ver cómo aparece una enfermedad infecciosa en forma aguda, por ejemplo, yo voy con todos ustedes y les invito una papa a la huancaína y todos estamos con una gastroenterocolitis, tenemos una incidencia de enfermedad y para ver cómo está ese brote epidemiológico, desintoxicación alimentaria, utilizo mi tasa de ataque, que en la quinta clase, esta clase vamos a hablar sobre tasas. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de un paradigma antiguo, un paradigma moderno y un paradigma social, ¿no? Acuérdense que es muy importante que es ver estos paradigmas. Y para ello tenemos el primero paradigma hipocrático galénico, ¿no? Que hablaban sobre, era importante coger al paciente, ver la anamnesis, diagnosticar, y un pensamiento galénico, no solamente diagnosticar, ver, sino también ver la parte fisiológica. Acuérdense que Galeno, ¿quién fue? Señores, Galeno, ¿quién fue? Hemos hecho en la primera clase. Uy, se están olvidando, ¿ah? Galeno es considerado el padre ¿de qué? De la medicina deportiva. Acuérdense que Galeno miraba mucho a esos gladiadores, estudiaba la parte de anatomía, la parte de ellos, cómo se fracturaban y los trataba de recuperar. Inclusive, hoy en el país vecino de Bolivia, a los médicos le dicen vino un galeno, ¿no? Acuérdense, por favor. Entonces, de ahí viene el paradigma moderno, ¿no? Paradigma moderno ya habla de que hay un pensamiento de Singehan, en los cuales dice que hay que repetir cómo se desarrolla la enfermedad en la población, cómo se repiten estos síntomas y comienzan a escribir esas enfermedades y así damos el conocimiento cuando hablamos de enfermedades como tifoidea, disentería, ¿no? Viruela, entre otros. Tenemos otro pensamiento también de que es el pensamiento anatomoclínico, que coincide en que yo realmente voy a estar ese piso operatorio y voy a decir, este es el causante de la enfermedad. Así como el pensamiento de que sí, yo para tener un problema en la parte fisiopatológica es porque tengo un proceso, pues, de un germen que me está causando daño.
un germen que yo voy a morir, a lo mejor por cólera, el virus en cólera me va a deshidratar y voy a tener pues una alteración en mi falla renal también, ¿no? Y un pensamiento también de etiopatológico, ¿no? Que podemos detectar pues a través ya con instrumentos y técnicas cuál es la causa de esta enfermedad. Después de este paradigma moderno que hemos tenido, viene un paradigma de pensamiento social, ¿no? En las cuales después de la Segunda Guerra Mundial vemos que también tenemos que ver mucho la parte psíquica, ¿no? La parte psicológica, la parte social, económica, que en sí es un proceso complejo para el buen desarrollo de la persona. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de que cómo es la enfermedad, cómo se distribuye a nivel de las poblaciones, cuáles son esas causas de la enfermedad y cómo en sí los servicios de salud, los centros de salud, los puestos, hospitales, tienden a atender a nuestra población, pero ¿gracias a qué? Gracias a esos conocimientos que hemos tenido en toda esta historia. Y ahí aparece también la epidemiología clínica. La epidemiología clínica también es una ciencia entre la parte epidemiológica que tiene como objetivo, pues, de ver los métodos a través de la observación y evaluar conclusiones de acuerdo a los casos de la historia natural de la enfermedad que se han presentado. De acuerdo a estos signos y síntomas que aparecen en las personas, pues vemos cómo se están presentando estos acontecimientos por la historia natural de la enfermedad, cómo han acontecido, cómo aparecieron y cómo se han ido presentando para que al final esa persona tenga la enfermedad. Esa es la epidemiología clínica. Pero la epidemiología clínica, a diferencia de la epidemiología de la medicina clínica, la medicina clínica solamente contesta, va a contestar preguntas, ¿no? Va a tomar decisiones de acuerdo a ciertas pruebas. En cambio, epidemiología no. En epidemiología veo al paciente y no solamente veo a él, sino veo a la familia, a la comunidad, de dónde trajo la enfermedad, con quién estuvo, cómo estuvo, cuántos fueron los contactos. Eso es la epidemiología. La epidemiología clínica no solamente ve en sí a la persona, sino ve a todo el contexto de la familia que la engloba. Por lo tanto, cuando yo hablo de epidemiología, hablamos que epidemiología es una ciencia, porque la epidemiología no solamente habla del individuo que va y va a tomar una atención para que lo vea un médico, sino la epidemiología ve solamente el individuo, la familia, la comunidad. Vamos a ver los determinantes sociales, cuáles fueron los procesos y causantes de la enfermedad. Vamos a ver cómo se estuvo esta enfermedad en niños, en adultos, en adolescentes, en quién. Y para aplicar la epidemiología, tengo que tener conocimientos para mejorar la salud de quién, de mi población, de mi comunidad. Entonces, detallando todo ello, decimos que siempre a través de la salud, la educación, una comunidad organizada, siempre que hemos estado en una parte neutra, ¿no? Que no vayamos más que todo, no a la muerte, sino vayamos a lo que es la salud. Pero la salud, como le vuelvo a decir, no solamente tiene que ver el Ministerio de Salud. Tenemos que ver la propia comunidad, la propia familia y las demás instituciones para luchar y tener pues una salud mejor para nuestra comunidad. Con todo ello aparece lo que es la parte de la salud pública. La parte de la salud pública en los que vemos la protección a nivel de la protección de la prevención primaria, secundaria, terciaria y sobre todo la promoción de salud, que lo vamos a ver pues en todas estas 16 semanas. Nosotros, cuando vamos a un hospital, vemos esta puntita del iceberg. Vemos, mire, la persona llegó, como dijo su compañera, ¿no? Con una isquemia renal aguda, llegó con un problema coronario, llegó con un cáncer ya en grado, con una metástasis ya generalizada, llegó el paciente con insuficiencia cardíaca ya muy, muy terrible. En cambio, ¿qué pasa con todo este grupo vulnerable que estamos acá, señores? ¿Qué pasa con esta población que yo le puedo advertir, Señor, no fume, Señor, no tome, Señor, no consuma tal cosa, Señor, ¿no? Señor, vacúnese usted para prevenir, ¿no? En los cuales usted tiene que mejorar la salud de la población y sobre todo, yo no puedo ver a todo el país en este momento qué morbilidad tiene.
Entonces, lo que llegan al hospital es esta parte chiquita. Pero todo lo que está sucediendo con este momento, no sé si ustedes o yo estemos causando con una enfermedad, no lo padecemos. Pues es muy importante, ¿qué cosa? La prevención. Entonces, ya saben cuál es el iceberg de la enfermedad. Conocemos lo que vemos, chiquitito, pero no desconocemos la enfermedad de toda nuestra población. Por lo tanto, cuando hacemos el concepto de la parte social, pues vemos de que es muy importante ver las condiciones de vida, cómo vive esa persona, las dimensiones de esa persona. Comenzamos a ver un concepto biológico, ¿no? La parte del equilibrio interno que pues tiene que estar, porque un desequilibrio en la parte biológica de la persona va a conllevar ¿a qué? A la enfermedad. Y ahí viene la concepción ecológica. No solamente es equilibrio de la persona, sino es un equilibrio también con el medio ambiente. Ya aparece la famosa TEA ecológica, que ustedes ya lo van a conocer en todas las cadenas epidemiológicas. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el huésped? ¿Y quién es el ambiente? Y a través de este concepto de agente, huésped y ambiente, es lo que conocemos nosotros como la triada epidemiológica, ¿no? En los cuales a producirse un desequilibrio en ellos, aparece lo que es la enfermedad. Y eso lo escribió muy bien Burgess y Park en el año 1921, el concepto de la ecología humana. Pero cuando hablamos de estos conceptos, nos vamos a presentar desde años atrás que hablábamos sobre un concepto mágico religioso, ¿no? En los cuales te decían, tú tienes enfermedad porque es un castigo divino, te has portado mal, y ahí empezaban los mitos, las creencias, ¿no? De niño, nació un niño con malformaciones, pues hay que matarlo porque ha tenido algo que ver la mamá, la familia, y es un castigo divino. Luego viene el modelo sanitarista, ¿no? En los cuales ya te hablan sobre esos determinantes sociales que tienen que ver mucho con lo que es la enfermedad, ¿no? La revolución, esta móvil enfermedad que se estaba presentando. Luego viene el modelo social, en los cuales trae consigo no solamente a esa persona enferma, señores, sino cuando ustedes pregunten a su consultorio y vean una persona enferma, pregunten también cómo está la familia, cómo está su vecino, cómo está la comunidad en sí. Y aparece el modelo unicausal, en los cuales trae consigo, tú tienes bacilo de Koch, por lo tanto eres enfermo, pero es porque descubre que usted tiene este bacilo, pero aparece la enfermedad, el modelo multicausal, en los cuales yo soy portadora de bacilo de Koch, usted también, pero cuando un desequilibrio, tenemos estrés, nos alimentamos y todo lo demás, esos factores multicausales hacen que usted tenga la enfermedad, para posteriormente hablar de un modelo epidemiológico. Aparte de que este modelo se basa en la multicausalidad, ya comentamos una palabra que ustedes van a conocer, el factor de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que usted va a tener a consecuencia de todos estos factores multicausales para que tengan la enfermedad? Ya aparece el modelo ecológico, que ahí tiene que actuar también la triada, cómo es el agente que va a agredir, el huésped, quién es un niño, un adulto, y el ambiente. Miren todo lo que conlleva de estos modelos para ver lo que es la enfermedad. Entonces ya hablamos del agente y el huésped y el ambiente, y ese es el modelo ecológico y tradicional. Pero aparece otro modelo, el modelo socioeconómico. No solamente ver ellos, sino decir que hay que ver los factores de la conducta personal, cómo es esa persona, ¿no? En sí, y los factores ambientales externos. Yo puedo hablar de salud, cuídense, coman bien, estilos de vida, duerman bien, y afuera miren lo que nos puede pasar, ¿no? Miren ahora que nos pueden asaltar, nos pueden agredir, ¿no? Tantas cosas que están sucediendo. Entonces, ese es el modelo socioeconómico que tiene que ver mucho con salud, enfermedad. Pero aparece también el modelo de Laffoncier. Esta es una pregunta de examen en el año 1973. Lalonde y Laffoncier comienza a crear un modelo en que tiene que ver no solamente la persona, sino lo comparte por un modelo socioeconómico, social, con la comunidad, y integra un componente muy científico, en los cuales dice que tiene que tener 4 factores. Estos factores que posteriormente lo ahondan más,
dicen que estos factores son el ambiente, la parte social, físicos. Yo vivo en altura, pues miren, en altura voy a tener ciertas enfermedades, si voy en la selva también, y también tiene que ver la parte psicológica. En la parte de biología humana, tiene que ver la herencia, dice que la parte genética, ¿no? Las personas ya tienen sus genes, ya una enfermedad de tener cáncer de mama, una predisposición a ser diabético, ¿no? Hay que ver también el funcionamiento del sistema internos complejos de la persona. Dentro de este factor están los estilos de vida o riesgos, en que el riesgo ocupacional de una persona que trabaja en rayos X o en laboratorio tiene mayor predisposición a tener una enfermedad. Los patrones de consumo, pues se preguntar, ¿toma café? ¿Toma té? ¿Fuma? ¿No? ¿Qué toma? ¿Una droga o algo? Y los riesgos de ocio. ¿Hace un ejercicio? ¿No? ¿Qué hace? ¿No? Entonces sería muy importante ver estos factores para terminar en que son los factores de organización de servicios, que el servicio de salud, el puesto de salud, el centro de salud, pues va a ir viendo usted una parte preventiva de salud, una parte recuperativa para terminar una parte de rehabilitación. Estos 4 factores que son de organización de servicios de salud, ambiente, biología humana y estilos de vida, pues son muy importantes para que hablemos de salud y enfermedad. Y eso lo hizo Lalonde y Lafont. Sí. Esta es una pregunta fija en todos los exámenes, por favor. Entonces, acá está lo que es al lado, de biología humana, ambiente, los estilos de vida y organizaciones de servicios de salud, que tiene que comprender la parte preventiva, curativa y recuperativa. Y hoy día que vamos a ir y mañana al centro de salud para poder observar ello. Pero para ello siempre hablamos de determinantes sociales. Cuando hablamos de determinantes sociales, pues estamos hablando de algo muy importante, en los cuales decimos qué son, ¿no? ¿Cómo ejercen estos factores para que una persona pueda tener una buena salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, se conoce como un concepto muy importante que es el riesgo que podemos tener nosotros para tener enfermedad. Cuando hablamos de determinantes de la salud, estamos hablando de niveles no tanto a microcelular, sino inclusive hasta macroambiental. Bien, hasta dónde nos estamos yendo, de la parte micro hasta la macroambiental. Y aparece otro modelo, así como en la de Lalonde, de Lafont, aparece el modelo de determinantes sociales, ¿no? Que en la parte para que usted tenga salud o tenga enfermedad, hay condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales que son importantes, que sí es un equilibrio, más las redes sociales, más los estilos de vida, para que usted pueda tener una buena salud. Entonces, este modelo, pues, habla no de ahora, sino del año 91, donde se difiere el otro, porque acá tenemos que ver muchos comportamientos y hábitos personales de la persona, ¿no? Entonces, es un concepto muy amplio, muy importante, porque cuando hablamos de determinantes sociales, señores, no solamente estamos hablando de una epidemiología social, sino estamos hablando también de un resultado microcelular hasta macroambiental. ¿Cuáles son los estilos de vida de la persona? No solamente los genes, la parte genética, la parte molecular, sino hay que ver dónde vive esa persona y qué tiene, qué condiciones negativas o positivas tiene para tener o no la enfermedad. Acá están los determinantes de estructura, ¿no? ¿Qué gobierno tenemos? ¿Cómo es la macroeconomía? ¿Qué ejes de desigualdad tenemos en la clase social? Hablamos mucho de género, que tiene que tener la mujer a diferencia del hombre, de la etnia, ¿no? Que yo soy de la sierra, que soy de la selva, que soy chino, que soy blanco, ¿qué? ¿En dónde vivo? Y aparte los determinantes intermedios, ¿no? ¿Qué cuidado tengo? ¿Cuál es mi ingreso económico? Para poder tener, pues, una buena condición, parte biológica, psicológica, y llegar a lo que es la parte de la salud y no tener una desigualdad en salud. Entonces, cuando hablan de los determinantes sociales, señores, se habla del año 2005, donde incluye 3 recomendaciones, que para tener una salud, lo que dice la OMS y los Estados miembros que conforman la OMS, dice que tenemos que mejorar las condiciones de vida diarias. Tenemos que tener una buena distribución del poder, de dinero y recursos. Y sobre todo,
ver y comprender problemas de salud y qué es el impacto que podemos tener para mejorar la salud de toda nuestra comunidad. Entonces, eh, estas conferencias mundiales que se ha hablado sobre la OMS y que habla de determinantes sociales, siempre influye en que tenemos que tener pues un mejor estilo de vida, tenemos que tener muchos factores sociales positivos para mejorar pues la salud, la parte, ¿no?, de la calidad de vida de nuestras personas, tener una mejor esperanza de vida y no lleguemos pues a índices grandes de enfermedad debido a la magnitud de desigualdades en salud. Aparece también el famoso modelo de Bloom, que también tiene que habla mucho sobre también interviene la administración sanitaria, ¿no? Y la planificación. Y habla sobre un enfoque de la preservancia de la salud. Este es el modelo de Bloom, en que habla también de la parte ambiental, población, servicios de salud, estilo de vida, muy parecido al de Londres, pero ya está hablando un poco sobre el comportamiento de la persona, sobre la participación que tiene que tener, ¿no? Sobre la parte somática, la parte psíquica que tiene la persona. Entonces, cuando hablamos de todos estos determinantes, pues tenemos que hablar algo muy importante del agente. ¿Cuál es este agente, esta sustancia, este microorganismo que daña y que realmente está presente en la enfermedad? Cuando hablamos de huésped, ¿cuál es esa persona? No solamente una persona, un huésped puede ser un animal, un perrito, una vaca, ¿qué les digo? Un murciélago, en las cuales se va a desarrollar este agente y va a dar a consecuencia un proceso infeccioso, como el virus del dengue. ¿En quién se aloja? ¿Cuál es el huésped? ¿Cuál es el huésped del dengue, señores? Pregunta examen. ¿Cuál es el huésped del dengue? A ver qué me dice María Fernanda. A ver. ¿El Aedes aegypti? Muy bien. Él es. Ese mosquito zancudito es el huésped, ¿no? Donde la gente, este virus agresor, no sabemos si es el de 1, en 2, en 3, en 4, es el causante de que haya la enfermedad. Y el ambiente, pues es todo, lamentablemente, esta presencia de factor, pues agresor, que hace consigo la parte de multicausalidad para que usted tenga la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la actividad epidemiológica, hablamos siempre de la gente, que puede ser una riqueza, un protozoario, un virus, una bacteria, ¿qué más? Un hongo, causantes ¿de qué? De la enfermedad. Ese es el agente. Pero cuando hablamos de la parte, pues, física también, hay radiaciones ionizantes, el ruido, que también pueden causar la enfermedad. Muy aparte de que la parte química, los drogas, los pesticidas, miren lo que hemos visto ahora, el cloruro, ¿no? Que ha sido causante de que realmente tengan personas que han entrado por una causa, tengan una enfermedad aguda, rápida y terminen en una mortalidad, ¿no? Es muy importante estar presente en ella y ver el huésped. Es muy distinto ver a una persona bien nutrida, según la edad, ¿no? Y qué mecanismo de defensa tiene a una persona, de un niño que no está vacunado, ¿no? Y depende, son exposiciones de riesgo que tiene esa persona. Por ejemplo, nos habló muy bien Luis Alonso, que nos decía, doctora, voy a este caso de la sarampión, cómo hay ahora hasta países donde hay niños que están presentando sarampión, o que nos dijo Jimena. Jimena que habló, nos habló muy bonito sobre lo que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla que, de acuerdo a la edad, exceso y más que todo los mecanismos de defensa, ¿cómo podemos hablar de fiebre amarilla si hay vacunas? Y puede morirse esa gente. Entonces, ¿qué ve el huésped? No es igual que una persona le dé una enfermedad infecciosa a los 90 años que le dé una enfermedad infecciosa a los 20 años, dependiendo, ¿no? La respuesta y el mecanismo de defensa que tenga la persona. Para terminar, lo que es el ambiente, ¿no? El ambiente físico, ¿no? Esos ruidos, la parte biológica, la fauna, la flora, los alimentos y la parte sociocultural, donde viven, qué creencias.
Hay personas que tienen ciertas creencias, ¿no? La parte económica, la ocupación, entre otros. Entonces, señores, señoritas, cuando hablamos de todo ello, nos remontamos a los estudios epidemiológicos. ¿Cómo sé yo qué enfermedad tiene mi población? ¿Qué riesgo tiene si yo no hago estudios epidemiológicos? Entonces, tenemos estudios por el tiempo, son estudios transversales o prevalencia o estudios longitudinales. Y según por concepto, tenemos estudios descriptivos que no llevan hipótesis, los estudios analíticos que sí llevan hipótesis, y tenemos estudios observacionales como son los estudios de casos y controles, estudio retrospectivo, estudios de seguimiento como son los estudios de corte, estudios experimentales, entre otros, que todos ellos los vamos a estudiar. ¿Y cómo aplico mis estudios? De acuerdo a mi realidad. De acuerdo a mi realidad, que yo describo cómo se presenta mi población. Supongamos los casos de dengue en una población, solamente son estudios descriptivos que describo mi realidad. Pero si yo quiero saber desde cuándo estas personas tienen, supongamos, cáncer gástrico, y empleo otros estudios, como son los estudios prospectivos para enfocar en qué momento la persona hace cáncer, o los estudios retrospectivos, que son los estudios de casos y controles, que voy a comparar poblaciones que han estado expuestas al mismo factor, pero unos presentan cáncer y otros no. Aparte que vamos a hablar de estudios, serie de casos, reporte de casos, entre otros. Entonces, según esos estudios que yo escribo, mi realidad, que yo no modifico nada, se escriben en dos: descriptivos, que no llevan hipótesis, y los estudios analíticos, que sí llevan hipótesis. Muy distinto a los estudios experimentales y cuasi experimentales, que son los estudios de ensayo, en los cuales, por ejemplo, la vacuna de COVID, que fue un estudio de ensayo, que fueron los que ya experimento con animales para posteriormente dar mi experimento con las personas. Muy bien, señores. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien. claro. Sé, gracias, señores. Sé que realmente este, hay nuevos alumnos que han entrado. Se acaba de formar otro grupo, el grupo número 9. ¿Me pueden decir que si están presentes en el salón? Son alumnos que tienen que comunicarse con el doctor. Por favor, la señorita delegada, ¿dónde está? Sí, doctora. Valerie, un favor. Hay un grupo que se ha formado, que es el grupo 9. Este grupo 9, Valerie, va a estar a cargo del doctor Alejandro Ramírez. Por favor, no sé, Valerie, comunícate con ellos, porque hoy día tenemos grupos de práctica jueves en la tarde y viernes en la mañana. Un grupo va a ir también, creo, a Mayor Bahía Virgen del Carmen, y mañana van a ir a establecimientos de salud distintos. Entonces, por favor, me gustaría, señorita Valerie, que se comunique con ellos, o ustedes, señores que están ahí, que se comuniquen con el doctor Alejandro Ramírez, porque van a ir al Centro de Salud Manuel Barreto. Doctora, ¿Ya? ¿me está hablando? Sí, Valerie, no, Alejandro Ramírez. Valerie, el doctor que va a estar a cargo del grupo 9 es el grupo del doctor Alejandro Ramírez. Pues apunta su teléfono, que los que van a estar con el doctor es el 996-333-111. Muy especial su celular. Doctora, entonces yo me comunico 996 con el doctor para que se... 333-111, porque son 9 alumnos que van a tener que ir mañana viernes al Manuel Barreto, donde los espera el doctor Alejandro Ramírez. ¿Ya? ¿Hay alguno, por favor, que está presente? De ese grupo 9 les han avisado porque se acaban de matricular.
Y ese grupo que ha creado la profesora Herencia, que me ha llamado ayer en la noche, que ese grupo ya tiene que participar mañana haciendo sus prácticas en Manuel Barreto. ¿Hay alguien, por favor, ahí presente? Yo, doctora. Omar Serna. ¿Cómo se llama usted? Omar Serna. Omar Serna, por favor. Mañana llámalo por teléfono. Al Ya. doctor Alejandro Ramiro también lo va a llamar, que usted lo va a llamar y por favor se ubican ¿Me en puede volver a dictar su número, por favor? No se escuchó muy bien. Ya. Son